bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Es un privilegio para mí, en parte de nuestro Dios, poder presentar delante de su presencia y traer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, reconociendo los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Y nos damos cuenta del sufrimiento que está pasando el ser humano a nivel mundial hoy en día a través de esta enfermedad. Pero gracias que tenemos un Dios que nos da una esperanza, que nos da una salida para cada problema, para cada dificultad. No sé en qué situación se usted encuentra en esta preciosa tarde. Lo que sí estoy seguro de que hay un Dios que está esperando que nosotros le clamemos con confianza, con fe en nuestros corazones. Y su palabra dice que sus oídos estarán atentos al clamor de sus hijos, al clamor de su pueblo, para extender su mano y levantarlo y sacarlo de toda situación difícil por la cual estemos pasando. Le repito, no conozco su situación, pero sí son momentos difíciles que estamos pasando hoy en día el ser humano. Pero lo importante es que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Lo importante es que por muy difícil que sean las situaciones, hay un Dios más grande que todo problema. Hay un Dios más grande que toda circunstancia difícil por la cual estemos pasando. Quizás en este momento nos sentimos agobiados, nos sentimos abatidos a causa de esta enfermedad que abate al mundo entero. Pero quizás muchas veces el ser humano pone su confianza en el hombre, en los doctores, en las autoridades, el cual no podrán hacer nada para detener esta enfermedad. Pero una palabra viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos llena de confianza, nos llena de paz, de tranquilidad a nuestras vidas, de que hay un Dios que está presto para escuchar el clamor de nosotros, para escuchar el clamor de su pueblo, de sus hijos. Pero déjeme decirle que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial es algo que está escrito a través de la palabra. La palabra nos enseña que vendrán hambres, que vendrán pestilencias, que vendrán terremotos, que oiremos rumores de guerra. Y déjame decirle que son cosas que están escritas por medio de la palabra de nuestro Dios. Pero hay un Dios que está presto a escuchar nuestro clamor en esta tarde. Yo te invito que te conectes a través del Facebook para escuchar la palabra de nuestro Dios y así de antemano saludar a cada hermano, a cada amigo que está conectado, escuchando la palabra de nuestro Dios, sabiendo la situación por la cual estemos pasando. Pero Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre tiene una salida para el ser humano. Por muy difícil que sean las situaciones, las circunstancias por las cuales el ser humano esté pasando, hay un Dios más fuerte, hay un Dios todopoderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ninguna situación difícil, ningún problema es más grande que nuestro Dios. Pero la palabra nos enseña que es necesario clamar a nuestro Dios para que Él escuche nuestra oración, nuestro clamor. Yo voy a compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde y lo voy a hacer en el libro de Éxodos, capítulo 2 y versículo 23. Una palabra que nos llena de esperanza, una palabra que nos llena de confianza y nos enseña por medio de ella de que no estamos solos. A veces sentimos en nuestras vidas de que Dios no está con nosotros, pero déjame decirte, muchas veces el ser humano se aparta de nuestro Dios, mas Dios nunca se aparta de nuestro lado. Su palabra dice que Él permanece fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel para con sus hijos, para con su pueblo. Dice en el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Miren lo que dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, dice, y les acordó Dios, y se acordó Dios de ellos, dice la palabra. Aquí la palabra nos enseña
de un pueblo, del pueblo de Israel cuando estaba cuando eran esclavos de manos de Faraón, cuando estaban esclavizados en la tierra de Egipto. Por lo tanto, yo le decía al principio, no importa las situaciones por las cuales estemos pasando, hay un Dios que es su palabra, que está con sus oídos atentos para escuchar el clamor de su pueblo, para escuchar el clamor de sus hijos. Este pueblo, el pueblo de Israel, se encontraba en momentos difíciles, dice la palabra de nuestro Dios, que eran azotados, que eran golpeados por manos de Faraón, por manos de los egipcios. Llega un momento de que ellos no soportan la situación, pero ellos se recuerdan de que hay un Dios quien puede librarlos de ese tormento, de esa servidumbre. Dice la palabra que ellos clamaron a nuestro Dios y sus oídos estuvieron atentos, dice su palabra. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Una cosa es orar y otra cosa es clamar, gemir delante de nuestro Dios. La palabra dice que este pueblo gimió a nuestro Dios, clamó a nuestro Dios. Era un pueblo que estaba angustiado, era un pueblo que estaba abatido, un pueblo que ya no aguantaba más aquellos sacrificios el cual les imponía Faraón. La palabra dice que ellos trabajaban y Faraón, el pueblo de Egipto, se enriquecía cada día más a través del trabajo que estos varones hacían. Estaban esclavizados. Ahora, hoy en día, ¿qué nos abate como pueblo de Dios? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales estamos pasando que lo sentimos que ya no podemos más? Pero la palabra nos enseña que debemos de clamar a nuestro Dios. Así como este pueblo clamó y sus oídos estuvieron atentos, hoy en día el pueblo de Israel, que somos nosotros, tenemos que clamar a nuestro Dios. Su palabra nos enseña que sus oídos estarán atentos al clamor de su pueblo. Cuando este pueblo clamó a nuestro Dios, y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Dice, Abraham le dijo, haré un pacto contigo y te haré una descendencia grande. Y esa descendencia era el pueblo de Israel, pero ese pueblo en esos momentos estaba esclavizado por manos de Faraón. Estaba esclavizado en la tierra de Egipto. Lo importante es, hermano y amigo, en esta preciosa tarde, nunca saber y reconocer en nuestra mente, en nuestro corazón, de que ningún problema, ninguna situación puede ser más grande que nuestro Dios. Ellos no tenían una salida, dice la palabra, y la única salida era Cristo Jesús. Y a través de la palabra nos enseña de que sus oídos estuvieron atentos y escucharon el clamor de este pueblo. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Ese pueblo no estaba olvidado. Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios, dice, miró el clamor de cada uno de ellos. Dice la palabra que ellos no oraban, ellos gemían. Quizás situaciones difíciles, el temor se apoderaba de cada uno de ellos. Hoy en día el temor se apodera del ser humano y a veces pensamos a qué momento viene la enfermedad a mi familia, a qué momento viene esta enfermedad y toca mis hijos, mi hogar, mi familia. A veces el miedo se apodera del ser humano, pero este no es un tiempo de tener miedo, este es un tiempo de accionar y buscar cada día más de nuestro Dios. Este pueblo sintió que ya no podía más, pero ellos clamaron a nuestro Dios. Hoy en día yo te invito en esta preciosa tarde a que sigamos clamando a nuestro Dios, que no es fácil, la situación no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Su palabra dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, que las puertas de nuestras casas está cubierta con la sangre de Cristo, por lo tanto ninguna mortandad, y su palabra va a entrar en nuestras familias, va a entrar en nuestros hogares, pero es necesario clamar a nuestro Dios. Este pueblo clamó y Jehová le escuchó. Jehová escuchó los gemidos, escuchó su clamor, por lo tanto se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Desde ese momento que este pueblo clama, Dios empieza a trabajar para sacar a este pueblo de la servidumbre. La palabra nos enseña que ellos ya no soportaban más a Faraón.
Dice la palabra en unos versículos atrás que este pueblo trabajaba y tenían un centinela a la par que azotaba sus cuerpos. Llega un momento que ellos no soportaban esta situación, pero ellos se olvidan de todos los dioses que en esos momentos servían en la casa de Faraón. Dice la palabra que en esos momentos ellos servían a ídolos, a los dioses que Faraón tenía, pero llega un momento que ellos no soportan más y la salida era Cristo Jesús para su vida. Viene el momento que ellos claman a nuestro Dios, ellos gimen a nuestro Dios, dice la palabra. Muchas veces hay una diferencia entre orar y gemir. Eran gemidos de lamento, gemidos de miedo que sentía el pueblo de Israel. Pero lo más importante es reconocer en nuestra mente y nuestro corazón de que sus oídos estuvieron atentos a este clamor, a estos gemidos del pueblo de Israel. Por lo tanto, en esta preciosa tarde yo te vengo a presentar una palabra de esperanza, una palabra que nos tiene que llenar de confianza al pueblo de Dios. Aún aquel que no conoce de Cristo, hay una esperanza para el ser humano. Esta enfermedad no es más grande que nuestro Dios. Hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo soporta. Nosotros como seres humanos no soportamos las situaciones difíciles, pero hay un Dios que nos da una salida, hay un Dios que nos da la oportunidad. Desde el momento que este pueblo clama a nuestro Dios, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a obrar en sus vidas. Y de sus palabras que Él les envía un libertador. Y les envía un mismo varón que había estado esclavizado en Egipto. Y ese se llama Moisés. Dios llama a Moisés para que sea el encargado de sacar este pueblo de manos de Faraón. Por lo tanto, lo más importante es reconocer y tener en nuestra mente y nuestro corazón de que Dios siempre llega a tiempo. A veces es necesario que la vara pesada caiga sobre los justos para muchas veces darnos cuenta de que somos necesitados de nuestro Dios. Este pueblo reconoció de que solo Dios podía liberarlos de esta situación. Ahora yo te digo esta preciosa tarde, hay un Dios el cual nos puede liberar de esta situación. Nos damos cuenta a través de las noticias, a través de las redes sociales, cómo está sufriendo la humanidad hoy en día. Vemos familias que no tienen que llevarse a su boca. Vemos familias que no tienen un pedazo de pan para darle a sus hijos. Pero la palabra nos advierte y nos dice que vendrán tiempos difíciles a la tierra. Momentos de angustia, momentos difíciles para el ser humano. Pero la palabra nos advierte y nos enseña a confiar plenamente en nuestro Dios. Este pueblo clamó a nuestro Dios y tuvo confianza y tuvo una esperanza y tuvo fe en su corazón de que Él lo podía liberar de esta situación por la cual ellos estaban pasando. Hoy en día yo te invito a confiar en nuestro Dios. No estemos confiando en las autoridades, no estemos confiando en ningún doctor. Confiemos en Cristo Jesús. Él tiene la salida para cada problema, para cada situación difícil que estemos pasando los seres humanos. Pero es necesario clamar, es necesario que mire hacia nuestro Dios para que Él escuche nuestro clamor como dice su palabra. Por lo tanto, en el libro de Jeremías, Dios invita y reta a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé. Yo puedo captar y puedo notar de que Dios le hace un reto a Jeremías y le dice, clama a mí, Jeremías, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dice. Pero le dice, clama a mí y yo te responderé, le dice. Clamemos a nuestro Dios, hermano. Clamemos a nuestro Dios, amigo. En esta preciosa tarde, Dios está con sus oídos atentos a escuchar el clamor de sus hijos, a escuchar el clamor de su pueblo. Así como este pueblo clamó y sus oídos estuvieron atentos, yo te digo en esta preciosa tarde, Dios está con sus oídos atentos, esperando que su pueblo clame, esperando que su pueblo le adore, esperando que su pueblo le ore hoy en día. Pero cuánto, mi querido hermano, muchas veces estamos desperdiciando este tiempo que Dios nos ha regalado. Quizás lo veamos mal,
Pero déjame decirte, a través de esta situación difícil cual estamos pasando todos los seres humanos, Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. En medio de esta tempestad vamos a sacar algo bueno para nuestra vida como hijos de Dios que somos. Y yo meditaba en mi mente y mi corazón, y a veces nosotros cuando abrimos el Facebook veíamos tanta información, tanto lleno de cosas que no son interesantes para nuestra vida, pero hoy en día abrimos el Facebook y vemos hermanos de diferentes iglesias predicando la palabra, hermanos enviando mensajitos de texto, versículos bíblicos, versículos que nos enseñan y nos motivan a seguir hacia adelante cada día más. Algo bueno estamos sacando de esta situación difícil por la cual estamos pasando. Quizás muchas veces cuántos de nosotros no nos reuníamos en nuestra casa y hacíamos culto a nuestro Dios con nuestra familia, con nuestros hijos, pero hoy en día nos damos cuenta, cada familia reunida en su casa, hablando de la palabra de nuestro Dios con sus hijos, hablando de la palabra de nuestro Dios con su familia, haciendo devocional en nuestras casas. Quizás el enemigo quiso cerrar las iglesias, pero la iglesia, hermano, no son estas cuatro paredes. La iglesia somos usted y yo, hermano, la cual en nuestra boca nunca estará cerrada para hablar de la palabra de nuestro Dios. Una palabra que se sigue predicando en nuestros hogares, una palabra que se sigue predicando a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay una esperanza para el ser humano. Hay una salida para cada situación difícil por la cual estemos pasando. Pero es necesario clamar a nuestro Dios. Así como este pueblo clamó y sus oídos estuvieron atentos, dice su palabra, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, y reconoció Dios al pueblo de Israel. Pero esto no termina aquí, hermano. La palabra nos sigue diciendo de que Dios empezó a trabajar, de que Dios empezó a obrar en la vida de estos varones. La palabra nos enseña de que este pueblo fue sacado de servidumbre. A través de la situación difícil que ellos estaban pasando, Dios comienza a obrar en sus vidas y les envía un libertador, dice su palabra. Quizás este pueblo estaba cansado, estaba atormentado en situación de que ellos ya no podían seguir hacia adelante cada día más. Quizás ellos ya no podían ni trabajar. Trabajaban, dice su palabra, pero lo que ellos trabajaban no era para ellos, sino que era para Faraón. Este pueblo, dice su palabra, que se enriquecía cada día más. Pero este pueblo estaba cansado. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy en día no se encuentra cansado, no se encuentra agobiado a través de las situaciones difíciles, a través de las enfermedades, a través de los problemas? Pero la palabra nos enseña de que en el libro de Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar, dice su palabra. Este pueblo estaba cansado, pero llega un momento que ellos se recuerdan de nuestro Dios y claman a Dios, gimen a nuestro Dios, y Dios envía un libertador. Dios nos saca de esa servidumbre a cada uno de ellos y los hace descansar, dice su palabra, en una tierra de abundancia, en una tierra de la cual ellos no tuvieran necesidad de ninguna cosa. Ahora, ¿cuántos del pueblo de Dios no se encuentra cansado? No se encuentra agobiado a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando los seres humanos hoy en día. Pero Dios nos enseña, venid a mí, descansar, dice su palabra. Descansemos en nuestro Dios. Este pueblo, por sus propias fuerzas, ellos no pudieron haber hecho nada. Por lo tanto, clamaron a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos hoy en día del pueblo de Dios piensa que con sus propias fuerzas van a poder seguir hacia adelante? ¿Cuánto pueblo, cuánto ser humano piensa que con sus fuerzas, piensa que con su sabiduría vamos a salir hacia adelante? La palabra nos enseña que somos necesitados de Dios para poder seguir hacia adelante cada día más. La palabra nos enseña que apartados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El pueblo de Israel quizás en su mente dijeron, vámonos nosotros y salgamos de la servidumbre de Egipto. Pero ellos han de haber pensado, si nosotros salimos de este lugar, vamos a ser muertos por la mano de Faraón.
porque Faraón no estaba dispuesto a dejar ir a aquel pueblo. Pero como le decía al principio, hay un Dios que es más grande que todo problema. Hay un Dios que es más grande que toda situación difícil por la cual el pueblo de Dios esté pasando. Pero yo te vuelvo y te repito, hermano, es necesario clamar a nuestro Dios. Es necesario clamar a nuestro Dios para que Dios escuche ese clamor, para que Dios extienda su mano y los levante y los saque de toda situación difícil. No sé tu problema, tu situación, no sé cómo tú has invertido este tiempo que Dios nos ha regalado. No sé cómo tú lo estás invirtiendo. ¿Estarás apartando tiempo para escuchar de la palabra de nuestro Dios? ¿Estarás apartando tiempo para leer la palabra de nuestro Dios? ¿Estarás apartando un tiempo para predicar tu palabra en tu hogar, con tu familia, con tus hijos? Yo te digo en esta preciosa tarde, es necesario acercarnos a nuestro Dios día con día. Estamos viviendo tiempos difíciles. La situación no es nada favorable para nosotros los seres humanos. Por lo tanto, yo te invito a que busquemos día con día a nuestro Dios, a que busquemos su presencia y clamemos a Él, oremos a Él, para que Él escuche nuestra oración, así como escuchó el clamor de este pueblo. Sus oídos estarán atentos, dice su palabra, a escuchar el clamor de sus hijos, a escuchar el clamor de su pueblo. Es necesario clamar a nuestro Dios. Este no es un tiempo de estar durmiendo, iglesia. Este es un tiempo de estar preparados día con día y acercarnos a nuestro Dios. Por lo tanto, yo no conozco tu relación con Dios, no conozco tu intimidad con Dios, pero es necesario acercarnos a nuestro Dios y venir ante su presencia para que sea Dios poniendo su mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. A veces confiamos en la palabra. Muchas veces hay familias que dicen que ponen el Salmo 91 en su mesita de noche y ponen la palabra, la Biblia abierta. Pero la palabra en el Salmo 91 nos enseña que dice en la primera frase, al que habita, dice su palabra en su primera frase, al que habita. Habitar en la presencia de nuestro Dios, hermano, no solo ser un huésped, que muchas veces estamos en la presencia de nuestro Dios, pero al ratito estamos fuera de la presencia de nuestro Dios. Es necesario permanecer en la presencia de nuestro Dios, habitar en la presencia de nuestro Dios y no apartarnos de la presencia de nuestro Dios. Es necesario habitar para que esa palabra se cumpla. Quizás muchas veces Salmo 91 lo sabemos de memoria, pero muchas veces no es lo importante saberlo de memoria, sino tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Memorizar qué Dios nos quiere dar a entender a través de esa palabra. Al que habita, dice. Habitar no es lo mismo como ser un huésped, que usted llegó y durmió una noche y al siguiente día se fue. No, lo importante es permanecer en la presencia de nuestro Dios, habitar en la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, en esta preciosa tarde, yo te dejo esta palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y te digo en esta preciosa tarde que hay un Dios con sus oídos atentos a escuchar el clamor de su pueblo, a escuchar el clamor de sus hijos. Así como este pueblo clamó y sus oídos estuvieron atentos, así hemos de clamar a nuestro Dios por nuestras familias, clamar por la humanidad, clamar por aquel que no conoce de Dios, clamar por aquella persona que está poniendo su confianza en las autoridades, clamar por aquella persona que pone su esperanza, su confianza en los doctores. Es necesario confiar en nuestro Dios y Dios nos va a ayudar a seguir hacia adelante cada día más. Confiemos plenamente en nuestro Dios y que sea Dios ayudándonos a seguir hacia adelante, que sea Dios ayudándolos a depender de Él, no a depender de las autoridades, no a depender de un trabajo,
no a depender de un doctor, sino a depender de parte de nuestro Dios. Cuando el pueblo de Dios aprende a depender de Dios, todas las cosas se entornan fácil para nuestra vida. Por lo tanto, yo te dejo esta palabra en esta preciosa tarde, y que sea Dios ayudándolos a seguir hacia adelante cada día más. No es nada fácil, pero para Dios, dice su palabra, todo es posible. Todo es posible si confiamos en nuestro Dios. Yo te invito, querido hermano, a que estemos confiando plenamente en nuestro Dios, a que nos acerquemos día con día ante su presencia y clamemos a Él para que sea Dios ayudándolos a seguir hacia adelante cada día más. Que sea Dios apartando esta situación difícil por la cual estamos atravesando hoy en día el mundo entero. Pero hay una esperanza para el ser humano, y esa esperanza es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la esperanza para el ser humano. Por lo tanto, vamos a orar en esta preciosa tarde, y que sea Dios trayendo fuerzas a nuestras vidas, que sea Dios trayendo esa salida para cada problema. Confiemos en nuestro Dios, y Dios nos ayudará a seguir hacia adelante cada día más. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos has dado una oportunidad más de hablar de tu palabra, Señor Jesús. Pero que sea tu gracia, tu misericordia sobre cada vida, sobre cada hermano, Señor Jesús, sobre cada ser humano, sobre cada familia, Señor Jesús, que seas tú ayudándolos a seguir hacia adelante cada día más. Tu palabra dice que solo en tus manos estaremos seguros. Tu palabra nos enseña que ninguna enfermedad, que ninguna mortandad va a venir a nuestros hogares, pero es necesario confiar en tu presencia, es necesario confiar en ti, Señor Jesús. Tu palabra dice que los que confiamos en ti, Señor Jesús, no seremos movidos de tu presencia. Y en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo de que somos necesitados de ti, Señor Jesús. No confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en la fuerza que tú nos das para poder seguir hacia adelante cada día más. Mira el sufrimiento por el cual el ser humano está pasando hoy en día, Señor Jesús. Mira esas familias, Padre, que han perdido un ser querido. Que seas tú trayendo tranquilidad, que seas tú trayendo confianzas a sus vidas, a sus hogares, Señor Jesús. Que sea tu gracia sobre sus vidas. Trae tiempos de refrigerio, Señor Jesús, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor Jesús. Pero es necesario que tú nos enseñes a confiar plenamente en ti, Señor Jesús, a no estar dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino a depender plenamente de ti, Señor Jesús. Enséñalos cada día más a depender de ti, Señor Jesús, y enséñalos a acercarlos cada día más ante tu presencia, Señor Jesús. Gracias te damos en esta preciosa tarde, y que sea tu gracia, tu misericordia todos los días de nuestra vida, como dice tu palabra, sobre nuestras familias, sobre cada familia de Honduras, Señor Jesús. Que sea tu gracia, tu misericordia, Señor Jesús, sobre cada uno de ellos. Trae paz, tranquilidad, Señor Jesús. Que el ser humano no puede hacer, Padre, que seas tú haciendo lo posible. Quizás se sale de control las situaciones, pero que seas tú tomando ese control, Señor Jesús. Que seas tú tomando el control de cada ser humano, que seas tú tomando el control de las autoridades, Padre. Que seas tú guardando cada autoridad, que seas tú guardando esos doctores que ponen su vida y las vidas de su familia, Señor Jesús. Guarda sus vidas, guarda su familia, Señor Jesús. Guarda las autoridades, guarda los policías, Señor Jesús. Guarda el gobierno, Señor Jesús. Guarda esas personas el cual tú has puesto para que dirijan esta nación, Señor Jesús. Dale sabiduría más que todo, dales entendimiento para que puedan tomar decisiones que sean favorables para tu pueblo, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Quédate con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, como dice tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.